Lista, profe. Ok, entonces, hoy vamos a dar lo que epidemiología de Chagas, que me disculpan, esto lo deberíamos haber dado la semana pasada, pero no fue posible. Bueno, la clase es de la profesora Michelle Gonet, que ya no da clases en la cátedra, y lo que le hice fue ediciones a la clase de ella, ¿ok? Entonces, bueno, ya saben, ya vieron que la enfermedad de Chagas es una enfermedad zoonótica, metaxénica porque necesita un vector, y que el agente causal es Trypanosoma cruzi. También vieron que afecta, o sea, que lo podemos ver en sangre y en tejidos humanos, particularmente corazón en Venezuela, pero en otros lugares también en órganos digestivos. Y que también se encuentra en otros mamíferos, porque es una, como dijimos arriba, es una zoonosis, que cuando afecta al hombre la llamamos antroposoonosis, pero realmente se mantiene en los animales, bueno, y en el humano. Es transmitida principalmente por las heces del vector, posterior a una picada por ese vector, que tanto la hembra como los machos son hematófagos de esos tipos. Existen varios tripanosomas. Trypanosoma cruzi produce tripanosomiasis americana, que es lo que llamamos enfermedad de Chagas, pero dijimos también que había un Trypanosoma brucei que produce la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana, y por eso hay que distinguir entre americana y africana. Trypanosoma evansi, porque se consiguió un caso en India, pero no es muy común. Y Trypanosoma rangeli, que es un primo del Trypanosoma cruzi que hay en Venezuela, pero que es no patógeno, pero sí hay que diferenciar. Existen entre 6 y 7 millones de personas que están infectadas con Trypanosoma cruzi en América Latina. La transmisión vectorial solamente ocurre en las Américas y es la transmisión natural, la que la que debería existir. Normalmente se dice que estaba confinado a las Américas porque es el lugar donde está el vector. Sin embargo, se ha propagado a otras partes, a otros continentes, debido a los otros tipos de transmisión, que ya lo vamos a ver. Entonces es endémica en Latinoamérica, no en otros países, pero está presente por transmisiones o verticales o por transfusiones de sangre en esos otros países. ¿Ok? Y bueno, eso significa que hay 70 millones de personas en riesgo y 6 millones infectadas, y que cada año mueren aproximadamente 14.000 personas por la enfermedad de Chagas en el mundo. Con respecto a lo que hablábamos de que haya transmisión de Chagas en otros países donde el vector no existe, tiene que ver mucho con las migraciones de los seres humanos, ¿ok? Particularmente en Latinoamérica, todo lo que son migraciones de los países de Centroamérica y Suramérica a países desarrollados, lo que ha hecho que haya Chagas en Europa o en Norteamérica, o sea, Estados Unidos o Canadá, o que haya en Australia, por ejemplo, o en Japón, que son lugares donde normalmente no debería haber. Entonces tenemos que hay países en donde se consigue pacientes con enfermedad de Chagas, pero normalmente son migrantes de estos otros países suramericanos que migran a estos otros países, y hay transmisión o vertical, porque la madre se fue infectada y se lo transmitió al feto en estos países, o por donaciones de sangre por estas personas que vienen de Latinoamérica infectados y que no hayan revisado la sangre, y que entonces haya brotes o contaminación de otras personas por el uso de esa sangre. Entonces, bueno, los casos estimados, eso es más o menos lo que se estima que hay. La mayoría de los casos, 8 a 10 millones en América Central y Sur. Y bueno, y cierto número de casos dependiendo de las migraciones en estos otros países que estamos poniendo: América del Norte, Europa y Australia. Y Japón ha reportado también. En Venezuela tenemos que existe enfermedad de Chagas en toda Venezuela. Antes se decía que en Bolívar y Amazonas no, pero eso sabemos hoy en día que es mentira. Existe, lo que pasa es que está poco estudiado. Los estados con mayor porcentaje de casos son principalmente los llaneros: Barinas, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, probablemente Guárico también. Pero también hay en los países, Dios mío, en estados andinos como en Mérida y Trujillo hay muchos casos. En Anzoátegui, en Monagas, en Apure, hay casos descritos en Bolívar, y casos de Amazonas. En Guárico también hay. En toda Venezuela hay enfermedad de Chagas.
inclusive en Caracas. En la cadena epidemiológica, pues bueno, vamos a tener que existe un agente causal, que ya sabemos que es Trypanosoma cruzi, y sabemos que hay hospedadores susceptibles y reservorios. Hospedador susceptible, por supuesto, el humano es lo que más nos interesa, pero evidentemente que los animales también se enferman. Pero lo que nos interesa realmente como hospedador susceptible es el humano. ¿Ok? Y el reservorio, pues existen múltiples mamíferos, desde el hombre mismo, que puede funcionar como reservorio, hasta mamíferos, dependiendo del ciclo en el que hablemos, en donde tenemos perros, gatos, ratas o el selvático, donde tenemos marsupiales, armadillos, monos, roedores, murciélagos, zorros, muchísimos otros que están normalmente infectados y que después pueden contaminar a los triatominos y que el triatomino entonces infecte al humano. Ya lo vamos a ver, aquí no me importa. Tenemos que uno se puede contaminar por múltiples fuentes. La principal es la picadura de las heces del triatomino, posterior a la picadura, porque tiene que picar y succionar sangre para que haya el reflejo de defecación. Pero también hay otras formas de transmisión descritas como transfusionales o por ingesta de carne cruda de animales contaminados. En los radipelados, secreción de las glándulas, transplacentaria, órganos en trasplantes que estén contaminados y que entonces al trasplantarlo a la persona que no tiene la enfermedad y que lo tienes que inmunosuprimir para que acepte el trasplante, pues también se va a infectar. Y bueno, ya hablamos de accidentes de laboratorio o muestras de sangre en bancos de sangre. El humano se puede contaminar tanto por inóculos de alimentos contaminados, que hablábamos de Chagas oral, que se los dio la profesora Andrea, con las heces del triatomino, que es el Chagas vectorial, o consumo un poco más raro, pero consumo de carne de cacería, que esté cruda o poco cocida. También la transmisión vertical, donde hablamos que había transmisión de la madre al feto. Por trasplantes, ya dijimos, porque el paciente trasplantado va a ser inmunosuprimido, o puede ser incluso una reactivación cuando se inmunosuprime. Y bueno, y personal de laboratorio cuando hay accidentes de laboratorio. Entonces dijimos que podía haber transmisión. Puede haber transmisión en diferentes fases, ¿ok? En fase aguda es donde el porcentaje de transmisión es más frecuente porque es cuando el paciente tiene una mayor carga parasitaria. Y entonces, pues bueno, en esa fase aguda puede haber transmisión de la madre al feto, puede ser oral o digestiva, cuando tenemos brotes orales, puede ser vectorial, puede ser por trasplantes o transfusiones, que ya las habíamos nombrado, y fíjense que lo que habla es de que hay una gran mortalidad en ese individuo que se infecta en fase aguda, que va desde un 20 hasta un 59%, dependiendo del tipo de transmisión. Por ejemplo, la transmisión vectorial suele ser, la mortalidad en Chagas agudos suele ser baja, y mientras que en el Chagas oral la mortalidad es muy alta. ¿Ok? El 90% de los pacientes con fase aguda es asintomático, eso ya lo vieron. Y bueno, tienen un 1% de manifestaciones. A ver, ¿qué más que sea importante? Después hay una fase indeterminada, que ya lo vieron también, que corresponde al 70% de los pacientes que permanece toda su vida como asintomáticos, lo cual no significa que no que no se puedan morir, porque puede haber muerte. Puede haber muerte tanto en fase aguda como en fase indeterminada como en fase crónica determinada. Y la fase crónica determinada en Venezuela particularmente es una cardiomiopatía, pero en otros países como Brasil y el sur puede ser organomegalia, que normalmente son megalias digestivas, o la mezcla de las dos, como Brasil, que tiene las dos, tanto cardiomegalia como visceromegalia digestiva. Después tenemos entonces, esto ya se los comentó algo la profesora Andrea, les habló de que existía un ciclo silvestre esto es sí, relacionados con el tripanosoma, con los reservorios del tripanosoma, ¿ok? Entonces va a haber un ciclo silvestre, que lo llamamos netamente zoonótico, va a haber un ciclo peridomiciliario, donde puede estar involucrado el humano,
y un ciclo domiciliario donde está involucrado el humano también. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del ciclo silvestre, estamos hablando de que hay el reservorio del trypanosoma, van a ser armadillos, rabipelados, roedores, marsupiales, que mantienen la enfermedad, o sea, tienen trypanosoma en su sangre e infectan a los chicos que pertenecen al ciclo selvático, particularmente Pastrongylos geniculatus, que es el del ciclo silvestre, ¿ok? O selvático. Después tenemos un ciclo peridomiciliario. Este ciclo peridomiciliario participan perro, gato, roedores que están alrededor de la casa. El vector asociado es Triatoma maculata principalmente. Y después tenemos un ciclo domiciliario que significa que el chipo está dentro de la casa e infecta al humano dentro de la casa. Eventualmente, evidentemente que si el perro y el gato también están dentro de la casa, van a formar parte también del ciclo domiciliario. Ajá. Entonces, como decíamos, el ciclo selvático, Pastrongylos geniculatus, y los reservorios principales son cachicamo y rabipelado. El ciclo peridomiciliario, Triatoma maculata, el que quiero que se aprendan, pero cualquiera de los dos está bien, igual que acá. Y el reservorio son perros y ratas y gatos. Y en el ciclo domiciliario, que el principal en Venezuela es Rhodnius prolixus, tenemos perro, gato, y ahí entra el hombre también. Ok, entonces, clásicamente hablamos de que las transmisiones normalmente eran domésticas, o sea que era Rhodnius prolixus dentro de la casa. ¿Por qué? Porque las casas eran casas de bareque con techo de palma y el vector era traído a la casa con las palmas y por supuesto eso hacía que los habitantes de la casa, es decir, humanos, perros y gatos, fuesen el reservorio de la enfermedad. ¿Ok? La mayoría de las veces, pues evidentemente que como este tipo de casa es una casa precaria que es de área rural, esto ocurre principalmente en zonas rurales. ¿Ok? Ahora tenemos hoy en día nuevas transmisiones, que ya no es solamente el clásico, o sea, a pesar de que se hicieron muchos avances en mejorar las casas, todavía las casas que están muy cercanas a áreas selváticas pueden ser invadidas por el vector, tanto en el ciclo peridomiciliario como domiciliario por modificaciones del ambiente. ¿Okay? Cuando disminuyen los animales alrededor del sitio natural del vector, el vector buscando fuentes de alimentación pues va a domiciliar la casa y al entrar dentro de la casa pues bueno, el hombre pasa a ser susceptible otra vez. Entonces, pues evidentemente que las casas en malas condiciones son las que más riesgo tienen, es decir, cualquier casa que posea grietas, por ejemplo, cualquier casa de adobe, o de adobe no tanto, de barro o bareque, que va a tener grietas si no está frisada recientemente, pues va a representar un lugar donde el vector puede mantener su ciclo biológico dentro de esas grietas. ¿Okay? Otras cosas que ocurren es que no solamente sea por las grietas, sino que sea por mal aseo de la casa y que haya invasión por ejemplo, detrás de los muebles o sitios oscuros donde el chipo pueda realizar su ciclo biológico completo. Grietas en las paredes, en los pisos, que no estén bien frisados, etc. Y bueno, pues mientras que en estas casas del área rural predominaba Rhodnius prolixus, pues bueno, ha habido domiciliación y peridomiciliación, ciclos domiciliarios y peridomiciliarios que han aumentado, pero que se basan más en cambios de los hábitos de Pastrongylos principalmente. Bueno, se asociaba a granjas de subsistencia, a factores bioclimáticos, y la población rural suele ser dispersa y por eso digamos que la transmisión, al ser básicamente vectorial, implicaba pocos casos, por tener una distribución poblacional pequeña, o sea, porque las áreas rurales normalmente están menos pobladas. ¿Qué pasa hoy en día? Que tenemos a la gente viviendo igual en casas que no tienen las condiciones adecuadas, por ejemplo, ranchos que por ejemplo, que no tengan
ventanas que se puedan cerrar o que no tengan tela metálica, que tengan además en el interior que no estén totalmente frisadas y que eso haga que haya lugares donde se pueda desarrollar el vector dentro de la casa. Eso favorece la domiciliación. Y lo otro es que también que haya, por ejemplo, falta de recolección de la basura y que haya muchos roedores alrededor de áreas urbanas o periurbanas, o, ¿cómo se llaman? No se llama periurbanas, sino, uy, ¿cómo se llaman cuando uno dice los barrios? Se me fue el nombre ahorita, pero el hecho es que áreas con alta densidad poblacional que no tienen las condiciones adecuadas de salubridad y que entonces permitan que se mantenga el ciclo de estos chipos en áreas donde normalmente no lo había. ¿Okay? Entonces, eso hace que aumente la transmisión oral, que tiene muchísima mayor importancia porque tiene mayor mortalidad, igual también favorece la transmisión vectorial. Entonces significa que en áreas periurbanas de bajos recursos, donde la limpieza, o sea, el aseo público no sea muy eficiente, voy a tener ratones que me van a permitir mantener el ciclo biológico del parásito muy cerca de las casas hoy en día. En las Américas hubo una reducción importante de la enfermedad de Chagas entre el 45 y los 80, básicamente por mejoras en las condiciones de las viviendas, principalmente en el Cono Sur, pero en Venezuela también fue así, particularmente por los programas de control que se establecieron para el control de la malaria, porque acuérdense que la malaria en Venezuela mataba a 2 de cada 3 personas en las áreas endémicas. Cuando se hizo el cambio de las casas de Bareque y Palma por viviendas rurales, pasamos a una disminución importante también de la enfermedad de Chagas, no solamente de malaria, sino también de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, bueno, pues lo que estamos hablando es que ahora existen otras condicionantes que hacen que siga habiendo todavía enfermedad de Chagas en todos estos países, particularmente por los brotes orales y falta de condiciones en las áreas rurales también, cada vez más. El control de la enfermedad se inició hay varias iniciativas. Está la iniciativa del América Central, la iniciativa de los Andes, la iniciativa amazónica y la del Cono Sur, con diferentes entradas. Fíjense que nosotros pertenecemos a la andina, que se inició más o menos en 1997, Venezuela probablemente en 1998. Pero no continuó, o sea que en Venezuela no hay realmente ningún programa de control para Chagas. Y como ven acá, pues para nosotros Rhodnys prolixus, Triatoma maculata y Pastrongylus geniculatus son nuestras especies más importantes. El control vectorial, evidentemente que se basa en eliminación del chipo, si estoy hablando de control vectorial. En Venezuela no se está haciendo nada de eso, pero entre los años 45 y 70, e incluso después hasta el 96, había rozamiento de las casas para eliminar los mosquitos de paredes, que se llama DDT, se llama, pero que ya está prohibido usarlo. Eliminaba también los chipos, o sea que las casas también pasaron a tener menor infestación por este vector. Eso se interrumpió más o menos en el año 98 y no se ha vuelto a hacer rozamiento de casas. En el caso de malaria, todavía se usan mosquiteros impregnados con insecticida residual, particularmente últimamente porque los brotes fueron muy grandes y la OMS ha ayudado mucho a utilizar esto, y esto disminuye también el porcentaje o sea, la cantidad de chipos. Sin embargo, no se ha hecho nada en particular para la enfermedad de Chagas. Los reservorios, tenemos más de 110 especies de triatominos selváticos, que son selváticos estrictos, y que se alimentan entre sangre de lagartos, los edentados, me disculpan, pero no sé quiénes son los edentados, y mamíferos. Es una enzootia en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en Argentina y en Chile. O sea, se extiende desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina.
Y bueno, tenemos reservorios infectados que incluyen, ya dijimos, armadillos, marsupiales, murciélagos, zorrillos, ardillas y primates. Y con el caso de los didelphis marsupiales, que serían los rabipelados, ellos, además de tenerlo en la sangre, lo van a tener también en las glándulas anales. Y se dice que si este animal orina sobre animales, también tiene potencial para transmitir la enfermedad, o cuando se los come en la carne. Las aves en general se dice que son refractarias a T. cruzi, es decir, los chipos se alimentan de sangre de aves y se mantienen vivos gracias a esa sangre, pero no pueden transmitirle la enfermedad a las aves porque las aves son refractarias a T. cruzi. Dentro de los hábitos biológicos, la picadura del triatomino siempre es indolora. ¿Por qué? Porque tiene anestésico, inocula un anestésico simultáneamente en el momento en que va a empezar a picar. Ellos no tienen capacidad de vuelo, ellos planean más que volar. Sus hábitos es que pican de noche, porque la picadura dura más o menos 5 minutos. Pican evidentemente el humano en el domicilio. Sin embargo, dependiendo de si el ciclo es selvático, peridomiciliario o domiciliario, van a reposar dentro, fuera en el peridomiciliario o irse al área selvática donde es su hábitat. Evidentemente que tienen que ser antropofílicos, o sea que deben tener tendencia a favorecer la picadura del humano, pero ellos en realidad no hacen mucha diferenciación en cuál es la especie que ellos van a ingerir, o sea, pueden ingerir sangre de cualquier mamífero. Ajá. Tenemos, por ejemplo, Triatoma infestan, está altamente domiciliado, que se supone que es peridomiciliario, pero es uno de los que afecta el domicilio cuando tenemos problemas de domiciliación hoy en día. No tanto en Venezuela, o por lo menos no en Caracas. En Caracas es más por Pastrongylus geniculatus. Tenemos los domiciliarios silvestres como el Triatoma dimidiata. Tenemos Rhodnius prolixus, que es domiciliar de su ciclo biológico, y tenemos Pastrongylus geniculatus y Pastrongylus magistrum, que son los que están involucrados. Ellos entran, comen dentro de la casa, se alimentan dentro de la casa y luego salen otra vez al área selvática. Tanto el macho como la hembra son hematófagos y, como dijimos ya, ustedes ya lo vieron, son parásitos que tienen ametabólicos o que no tienen metamorfosis completa porque solamente tienen huevo, y de huevo pasan a ninfa, que es el mismo adulto pequeñito que va creciendo en tamaño hasta que se convierte en adulto. Y ese proceso dura más o menos 4 a 15 meses. Ellos tienen alta sensibilidad por la luz, por las luces fuertes, y van a tender a entrar dentro de la casa buscando esa luz. Y bueno, y como dijimos, se asocian los peridomiciliarios, se asocian a corrales, por ejemplo, de gallina, etcétera, y ratas para mantenerse peridomiciliarios, pero también pueden estar dentro, ¿cierto? Y haber invadido la casa y alimentarse netamente del humano o de animales que vivan dentro de la casa. Entonces, bueno, como veníamos diciendo antes, podemos tener casas de baré, que significa que son de barro, y que cuando uno levanta estos pedazos de barro que no están bien frisados, conseguimos a los huevos y las ninfas y los adultos en estos espacios oscuros, ¿ok? Esto es lo que es una casa de bareque y este es el techo de palma. Normalmente Rhodnius prolixus está en la palma, y cuando la persona o el grupo familiar poda las palmas, las hojas de palma, y las pone a secar, el chipo está dentro de la palma. ¿Okay? Y bueno, y estas casas de bareque que están poco frisadas son perfectas para que el chipo viva dentro de ellas. ¿Okay? Entonces, en Venezuela predomina Rhodnius prolixus como el principal vector asociado a la transmisión vectorial. Y de segundo, Pastrongylus geniculatus, que no lo tienen acá, pero que es el que produce la mayoría de los brotes orales. Esto ya deben haberlo visto también con la profesora Andrea. Tenemos 3 géneros principales. Esos 3 géneros principales vamos a tener Rhodnius, que tiene una cabeza larga, y las antenas o tubérculos anteníferos se insertan en la parte más distal de la región anteocular.
Entonces, la región anteocular va de los ojos hacia afuera, ¿ok? Y distales a los ojos, decimos que se llama Rodnius prolixus cuando la inserción es distal a los ojos. Cuando la inserción es en la parte media, es decir, no están cercanas a los ojos, sino en la parte media de la región anteocular, decimos que se llama, es del género triatoma. Aquí lo ponen como el clipio, pero el que sería esta puntica de acá. Entonces sería entre los ojos y el clipio, o región, en la mitad de la región anteocular. Y Pans strongylus, el género Pans strongylus, los tubérculos anteníferos o las antenas se insertan cercanas a los ojos en la región anteocular. ¿Ok? Entonces la región anteocular de Pans strongylus es pequeña y se insertan entonces cercanos a los ojos. La región anteocular de triatoma es mediana y se insertan en la mitad, y la de Rodnius prolixus es alargada y se insertan distales a los ojos. Después tenemos cómo diferenciarlo de los que no son, de los que son fitófagos o depredadores y los que son hematófagos. Entonces vamos a tener que los fitófagos tienen la probóscide gruesa con 4 segmentos y normalmente esto que ustedes ven acá es que ellos tienen como una jiba acá y la probóscide es corta. Perdón, la probóscide no, la región anteocular. En este caso, este otro grupo tiene la probóscide gruesa y perforan el tegumento de insectos, y los que son hematófagos y que nos afectan a nosotros tienen normalmente la probóscide recta, es delgada y es dura para perforar piel de los vertebrados. Aquí entonces vemos los hematófagos, aunque no los estamos viendo en horizontal sino en vertical, y los fitófagos, ¿ok? Estos 3 que están acá son fitófagos. Entonces fíjense que ellos aquí son rectos, un poco parecidos a esto, pero el cuerpo no. Y el número de segmentos, aquí hay 1, 2, 3 y 4 probablemente, y aquí ellos tienen 3. Y fíjense aquí como es curvo, que es como el que dijimos que era depredador de insectos. Esto es más o menos cómo se reconocen. Yo no espero que se aprendan esto. Los chipos te van a tener una cabeza, que es esto que dijimos, que tenemos una región ocular que es el ocelo, con un ojo compuesto, y la región anteocular donde están las antenas, insertadas las antenas, van a tener el tórax, que es esta parte de aquí, y van a tener el cuerpo como tal, o el abdomen que tienen acá. ¿Qué más que sea importante? Aquí solamente hay los hematófagos y el resto que son depredadores o fitófagos. Aquí estos son diferentes chipos que se han conseguido en Venezuela, pero bastante poco comunes, o sea, existe una gran variedad. Yo no les voy a pedir que se aprendan, sino los que hablamos, los 3 que les acabo de nombrar. Entonces tenemos Rodnius, como lo ven acá. Fíjense el cuerpo cómo es. Ellos son además, a pesar de que brillan un poquito, son más bien mates y marrones. Estos son los géneros Rodnius, el género Rodnius, y este que está aquí en particular es Rodnius prolixus, con sus antenas distales en la región anteocular, distales a los ojos. Después tenemos aquí Triatoma maculata, que está ampliamente distribuido igual que Rodnius. Fíjense cómo tienen estas segmentaciones aquí en el abdomen. Y tenemos que la inserción de las antenas es en la mitad de la región anteocular, dentro de la región cefálica, de la porción cefálica. Y vamos a tener Pans strongylus, que es este que vemos acá, que dijimos que las antenas están insertadas cercanas a los ojos. Y está ampliamente distribuido también en toda Venezuela. Entonces, Rodnius prolixus, Triatoma maculata y Pans strongylus geniculatus. O sea que fíjense que hay más de 140, o sea, o alrededor de 143 especies descritas en Venezuela, en el mundo, y 20 de ellas existen en Venezuela, pero las de importancia médica principal son estas 3 que les acabo de nombrar y las que esperamos que ustedes se aprendan. Bueno, esto ya lo dijimos. Rodnius prolixus se descubrió en Venezuela en 1859. En La Guaira se consiguieron los primeros. Succiona sangre por 5 minutos, pero defeca inmediatamente que empieza a succionar sangre. Y por esa razón,
porque defeca simultáneamente mientras se alimenta. Por esa razón es considerado un buen vector biológico porque significa que en las heces están los triatomas, los tripanosomas metacíclicos, que son los que van a ser infectantes y las probabilidades de que él ingiera sangre y defeque al mismo tiempo y que la persona posteriormente se rasque y pase los tripomastigotes a la herida por la picada, unido con la sangre o a los ojos, son muy altos. Se ubica más o menos en lugares entre 0 y 2000 metros sobre el nivel del mar, es decir, que va desde La Guaira hasta en toda Caracas, pero en Caracas no es común, pero Caracas está por debajo de los 2000. Solamente se incluirían por debajo de los 2000 probablemente las áreas más montañosas o más altas de Mérida, principalmente. El resto estaría dentro de los límites. Se ubican en 5 especies de palmas diferentes, convive con aves y pequeños mamíferos arborícolas y de esa manera se mantiene el reservorio de T. cruzi, aunque las aves no se infecten, sino que sirven de alimentación para el chipo. Existen más de 7000 especies de... que en el 77 consiguieron una casa de Bahareque que tenía 7000 individuos, o sea, 7000 chipos en una casa en el estado Cojedes. Porque Rhodnis prolixus dijimos que era domiciliario, así que puede hacer todo su ciclo biológico dentro de la casa. Triatoma maculata se descubrió por primera vez en 1934 en Venezuela. Invade 4 especies de palma, está en bosques secos y húmedos, pero ese sí es más difícil de conseguir porque está entre 0 y 650 metros sobre el nivel del mar, o sea que va a estar en los llanos venezolanos, va a estar en Vargas, pero no en áreas donde la altura sea mayor. Por ejemplo, Caracas está siempre por encima está entre los 650 probablemente y 1000 y pico de altura. Usualmente en la naturaleza está asociado a nidos de aves, porque ellos se alimentan de la sangre de las aves también, aunque no los infecte, también de reptiles y de mamíferos, y suele ser peridomiciliario y asociarse a gallineros. Anstrongylos geniculatus lo conseguimos mucho en Caracas, es el vector principal en la capital. Hay mucho también en La Guaira y en las faldas del Cerro del Ávila. Infecta rabipelados, cachicamos y roedores silvestres, pero, porque dijimos que era un vector silvestre, o sea que está asociado a montaña, ¿ok? O sea que afecta principalmente cualquier casa que se encuentren cerca del Ávila o de cualquiera de las otras montañas alrededor de Caracas. Succiona sangre durante 5 minutos, pero defeca después de que se alimenta. Y por eso es un mal vector biológico. Es decir, que si él está alimentándose de un humano y uno lo espanta, puede incluso, excepto que uno lo mate y que entonces lo estripe y salga las heces, puede alejarse y no defecar y por ende no ser un riesgo, porque no es la picadura lo que infecta, sino el contacto con las heces del vector. Se ubica entre los 0 y 2000 metros sobre el nivel del mar, por eso Caracas es una zona perfecta para este parásito. Y insisto tanto porque los brotes orales se deben a Pastrongylos geniculatus y han habido, estos normalmente son en zonas urbanas, y han habido brotes en Caracas, en Vargas, y creo que en Zulia también. En bosques secos y húmedos, es un vector normalmente selvático, pero que debido a que el Ávila está muy cerca, pues digamos que ese se convierte como en el peridomicilio. Entonces puede estar también en cochineras y lugares de descanso de perros y mascotas, e invade el domicilio y puede picar mascotas dentro o en las madrigueras de los roedores fuera de la casa, por ejemplo como San José del Ávila, donde está la escuela, es una zona donde hay muchos chicos de Pastrongylos geniculatus, muchos Pastrongylos. Ok, entonces la transmisión vectorial se basa básicamente en la picadura del vector. El vector tiene que defecar, fíjense que aquí ya está lleno de sangre, tiene que defecar y son estas heces donde está el tripomastigote metacíclico, que entonces la persona normalmente se rasca y se contamina la mano y después posteriormente se
se contamina los ojos y se rasca los ojos penetrando por la mucosa, o incluso si se mete la mano en la boca, o por la misma herida por donde hubo la picadura, la persona arrastra las heces hacia ese lugar donde picó el chico, ¿ok? Y esa es la manera como se produce la infección, la transmisión vectorial. En segundo lugar, el segundo más importante mecanismo de transmisión es la transmisión oral, que esto ya lo vieron también, pero vamos a reforzarlo. Entonces, transmisión por contaminación de frutas o jugos con, por ejemplo, las glándulas de Didelphus marsupiales, las glándulas odoríferas, anales odoríferas, o por consumo de carne de animales de cacería directamente y que haya mastigotes en la carne, si la carne no está suficientemente cocida, o directamente con ingerir el chipo completo en jugo de caña, por ejemplo, que cuando se está estripando la caña para sacar el jugo, se estripe también los chipos que estén junto con la caña y la persona que está haciendo los jugos no se dio cuenta, y por ende es un licuado de tripomastigotes porque están las heces del chipo ahí, o ingerir jugos que estén contaminados con las heces de los chipos, ¿ok? O alimentos contaminados con las heces de los chipos. Dentro de esos alimentos contaminados, lo más común es el jugo de caña, como dijimos ya, pero en Venezuela, por ejemplo, el brote que hubo en Chacao en el año 2005 en la escuela pública de Andrés Bello, fue con un jugo de guayaba. Ese jugo de guayaba se hizo en una casa de San José de Cotiza, donde la señora hirvió las guayabas la noche anterior para hacer el jugo al día siguiente, pero dejó destapada la olla, ¿ok? Y los chipos llegaron, defecaron en las guayabas, o sea, el vector es Pastrongylus geniculatus. Esta casa donde se hizo el jugo se evaluó completa, y lo que tenían era Pastrongylus vivía en el peridomicilio de la casa, y estaban infectados ratones y rabipelados alrededor de la casa. Pastrongylus entonces estaba infectado, contaminó las guayabas, y cuando la señora hizo el jugo al día siguiente, hizo un licuado de tripanosomas que se lo entregó a toda, se llevó para la Escuela Municipal de Chacao, y se contaminaron desde las maestras hasta casi todos los niños de la escuela, ¿ok? Y hubo muertes y todos por Chagas oral ese año, en el 2005. En otros lugares, vino de palma o carne de animales de caza, como habíamos dicho ya. Y bueno, y esto es lo que les acabo de explicar de la transmisión de Chagas oral por heces de tripanosoma en los jugos que estén contaminados y no haya habido una adecuada higiene para eliminar las heces, o sea, que no estén contaminados con heces de chico. Ok, ha habido pocas medidas de control para prevenir la transmisión. Se han establecido a nivel mundial medidas de control para la transmisión vectorial, porque el uso de mosquiteros permite, y los insecticidas en las casas y tela metálica disminuye la transmisión vectorial. Transfusional se han implementado, ya lo vamos a ver más adelante, métodos en donde toda la sangre debe ser evaluada para Chagas antes de poder ser usada, y congénita, porque también se evalúa a la madre, pero no existe ninguna forma de evitar medidas de control epidemiológico que se hayan utilizado para eliminar la transmisión oral, o para disminuirla, para controlar la transmisión oral. Actualmente han habido brotes, por ejemplo, en 2005 hubo 442 casos en 62 brotes asociados a consumo de jugo de acai. Acai, si mal no recuerdo, es blueberry, que es, ¿cómo se dice blueberry en español? No me acuerdo. Espero que sepa qué es. Arándanos. Arándanos, exactamente. Gracias. Y en 2013, por ejemplo, en 2013 en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana Francesa, Ecuador y Venezuela, había habido entre 2 a 217 personas afectadas por brotes de Chagas oral. ¿Ok? El problema por el que es difícil controlar los brotes orales es porque dependen de hábitos y costumbres humanas, como les dije antes, de cómo se elaboran los jugos y los adecuados controles sanitarios.
vectores infectados de origen selvático que invaden la casa durante la noche y vuelven a salir, o sea que no vive dentro de la casa, o sea que no tienes como qué medida tomar dentro de la casa, y reservorios infectados como parte de la dieta en las Américas, que es lo que hablábamos del consumo de carnes de cacería infectados, que las personas se lo coman sin control sanitario. El Chagas congénito, el problema que tiene es que es por migraciones, no está restringida a áreas rurales porque no es necesaria la presencia del vector, ¿ok? Entonces, la transmisión es transplacentaria es decir, vertical, y también puede ser en estas otras partes del mundo donde no hay el vector por transfusiones sanguíneas. Entonces, vemos que hay casos reportados en Europa, en Japón, en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, que se deben a contaminación o de la sangre o por madres latinoamericanas que por migración se fueron a vivir a estos otros países y tienes Chagas congénito en una madre que ya no está expuesta al vector, pero ya tenía Chagas. Entonces, tiene que haber, para que haya transmisión transplacentaria, tiene que haber parasitemia materna. Dependen de la cepa involucrada, algunas van a tener mayor tendencia a producir transmisión o no, y que haya lesiones placentarias para que pueda haber transmisión, y la transmisión es aproximadamente un 1 o un 7% de las mujeres infectadas embarazadas que va a transmitirlo al feto. Depende de muchas cosas, depende principalmente de la carga parasitaria, es decir que si está en fase aguda hay mayores probabilidades de que transmita que en fase crónica, pero hoy en día se sabe que tanto la fase aguda como la fase crónica vamos a tener parásitos, la diferencia va a ser la cantidad, y bueno, va a depender de muchos factores, entre ellos, por ejemplo, que existe inmunosupresión, además de la cantidad de parásitos. Evidentemente que si la mujer está en un lugar donde hay transmisión activa, va a haber más probabilidades de que haya mayor carga parasitaria que si está en un área donde no hay transmisión activa. En el año 2005 se empezaron en España a hacer exámenes serológicos a cualquier persona donante de sangre que viniera de áreas endémicas, es decir, de Latinoamérica, y a todo niño que fuera proveniente de una madre que fuera de un país endémico. ¿Ok? Eso es en España. En Latinoamérica, las legislaciones y las regulaciones, pues en Argentina, Brasil y Chile, desde 1939, los años 50 y los años 60, se empezaron a implementar estas regulaciones para que no hubiera Chagas, particularmente el transfusional, mientras que en Venezuela eso comenzó más o menos alrededor de los años 70, igual que en estos otros países que ven acá, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, en los 80 en Honduras, México, Nicaragua y Uruguay, y en los 90 en Guatemala, Panamá y Perú, donde se fue como formalizando que todas las sangres que se donaran a los bancos municipales de sangre debían ser escaneadas para enfermedad de Chagas para que no hubiera transmisión transfusional. Okay. El control. A ver, vamos a tener que necesitamos primero sobre el huésped susceptible hacer búsqueda activa de casos de pacientes, que incluye detección de enfermedad de Chagas, notificación obligatoria, seguimiento de los casos, diagnóstico, seguimiento de los tratamientos y seguimiento de los casos. ¿Ok? Sobre el huésped susceptible, pues evidentemente que lo que va a funcionar es promoción de la salud de la enfermedad de Chagas con las medidas de bioseguridad, que eso significa que hay que enseñar a toda persona que viva en un área endémica, es decir, donde se encuentra el vector, que debe dormir dentro de un mosquitero, preferiblemente impregnado con insecticida residual, como lo ven acá cuando trabajamos en la puerta de entrada, ¿ok? Que sería bloquear la puerta de entrada, o sea, que el chipo no tenga contacto con la sangre de este hospedador susceptible. Y eso se logra con el uso de mosquiteros para dormir, preferiblemente impregnados con insecticida para que el vector se muera posteriormente. Adicional a esto, sobre el huésped susceptible se hace control serológico y seguimiento, que sería esto que vimos aquí de búsqueda activa de pacientes, o pasiva si el paciente es el que va al ambulatorio. Y tratamiento de recién nacidos de madres seropositivas, porque esos pacientes van a ser Chagas agudas y van a tener alta carga parasitaria.
Sobre la transmisión, tenemos también eliminación del vector biológico, que vendría a ser lo que se hacía antes del rozamiento de las paredes, para eliminación de los reservorios de los animales. Evidentemente que incluye mejora de las viviendas, que fue lo que se hizo entre los años 50 y 70, cambiando las casas de palma y bareque por viviendas rurales, y por eso en el interior del Venezuela la mayoría de las casas son viviendas rurales, que son esas casas que son rectangulares con un porche pequeño y que son todas como igualitas, con el techo, son paredes de bloque frisado con techos de aluminio, que es lo que llamaban, es la típica casa rural venezolana. Y bueno, pues por supuesto que hay que hacer tratamiento y seguimiento de todas las embarazadas seropositivas, serología para Chagas en todos los hemoderivados y evitar los accidentes de laboratorio. Y bueno, sobre los reservorios, bueno, lo ponen como puerta de salida de la gente, o sea, mejorar la infraestructura de las viviendas, que ya la nombramos, y adecuado almacenamiento de los alimentos, que significaría que los alimentos nunca deben estar expuestos al chipo, deben estar siempre tapados. O sea, si esa señora hubiese dejado la olla tapada, o por lo menos sí, preferiblemente tapada con la tapa original, se hubiera evitado la contaminación de la fruta. Y bueno, se debe hacer serología de Chagas durante el control prenatal de los pacientes, de mujeres embarazadas, en pacientes inmunosuprimidos, porque dijimos que había neurochagas en pacientes inmunosuprimidos, en donantes de sangre para que puedan ser donantes realmente, y en donantes de órganos, porque si son seropositivos, no ni su sangre ni sus órganos deben ser utilizados para otras personas. Control y prevención, entonces un resumen como de lo que ya dijimos, rozamiento de las casas y sus alrededores con insecticida, eso era lo que se hacía antes con DDT, que era un insecticida económico. Hoy en día no se hace porque los insecticidas que se usan hoy en día son muy caros y es muy costoso este tipo de medidas. Mejorar las condiciones de la vivienda, lo cual implica que las viviendas no pueden tener fisuras y que deberían ser de bloque frisado y no de cualquier otro material que permite que haya grietas. Y las casas deben estar limpias y para que no haya proliferación, o sea, que no haya sitios oscuros mal aseados en donde se pueda desarrollar el vector. Dentro de las medidas preventivas personales, mosquiteros impregnados con insecticida residual para evitar que uno sea picado. Buenas prácticas higiénicas en la preparación, transporte, almacenamiento y consumo de alimentos para que no se contaminen con heces del vector. Por supuesto, evaluación de toda sangre donada para no transfundir a nadie sangre con tripanosomas. Pruebas diagnósticas de órganos, tejidos o células donadas para proteger al receptor. También se hace en el receptor, porque si el receptor lo inmunosuprimes, tienes que estar pendiente de que pueda ser neurochagas. Acceso a diagnóstico y tratamiento a las personas para que tengan acceso a tratamiento, o sea, a manejo de la enfermedad de Chagas, especialmente niños en lugares donde hay transmisión activa o los casos de Chagas oral, y mujeres en edad fértil, antes de que estén embarazadas para evitar que se infecten. Diagnóstico de recién nacidos y otros hijos de la madre que hayan recibido antes tratamiento antiparasitario para diagnosticarlos y tratarlos precozmente. Acuérdense que vimos que la enfermedad de Chagas se trata solamente en fase aguda, porque los medicamentos son muy tóxicos, por lo que el costo-beneficio en fase crónica es mayor la toxicidad que el beneficio. Y fíjense que esta foto que está aquí al lado son personas de los programas de control que están buscando áreas donde pueda haber chicos, como por ejemplo aquí debajo del colchón podría haber chicos, y frisando las casas para que no haya grietas que permitan el desarrollo del chipo o el mantenimiento del ciclo biológico del chipo en estas grietas. Y aquí les quería preguntar, creo que la clase de Andrea no incluyó diagnóstico, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda. Profe, sí, puso diagnóstico. No le voy a decir cuáles son para que la mano. Los indirectos, los directos y tratamiento. Ok. Bueno, entonces esto lo voy a pasar muy rapidito. De fase aguda y fase crónica. Lo dividió ahí. Exacto, sí. Los métodos directos del parásito se usan en fase aguda. Entonces tenemos el frotis extendido de sangre periférica, que lo que vemos son los glóbulos rojos y los tripomastigotes sanguícolas.
Esto que está acá es el frotis de sangre periférica y estas 3 goticas son las que se usan, se unen y se desfibrinan, o sea, les das con otro portaobjeto para eliminar la membrana de los glóbulos rojos principalmente, pero también de del resto de las células nucleadas, y lo que vemos es un concentrado de los tripomastigotes metacíclicos sanguícolas en la sangre, ¿ok? Esto es un stroke que no sé si se los nombraron. Lo que se hace es centrifugar para concentrar los tripomastigotes, y estos tripomastigotes que están en el sobrenadante son lo que uno va a ver luego moviéndose, y posteriormente uno lo tiñe con Wright o con Ginza y los ve como se ven aquí en esta foto ahorita. Esto es el micromatocrito, que el micromatocrito es este tubito que ustedes ven acá, donde se coloca la sangre completa y se deja sedimentar. Y va a haber entonces una parte donde se coagula la sangre y la parte del plasma que está aquí arriba, y entre el plasma y el coágulo se va a formar esto que se llama el Buffy coat. Y en ese Buffy coat, si uno parte el micromatocrito justo aquí y coloca ese pedacito de muestra en el microscopio, ese es el lugar donde va a haber mayor concentración de tripomastigotes sanguícolas, ¿ok? También en otros casos se usa mucho en recién nacidos. Se utiliza pegar el micromatocrito de una lámina portaobjeto, y este pedacito que está acá es lo que uno va a observar en el microscopio, aquí, y va a ver los tripomastigotes en movimiento, ¿ok? O se puede partir y se colocan en la lámina y se observan en el microscopio. Dentro de los métodos moleculares, esto ya lo vieron también, PCR o PCR en tiempo real. Esto es el cultivo, que vamos a ver epimastigotes, el senodiagnóstico, que no sé si se los explicaron, pero estas cosas se las tienen que saber, que el chipo se alimenta, es un chipo criado en laboratorio que no está infectado, chupa la sangre de la persona, que puede ser de forma directa porque se le pega como esto que está aquí en una lámina de Petri a la piel de la persona, o se coloca la sangre en un preservativo y los chipos se alimentan de ese preservativo, pero la sangre tiene que estar caliente porque si no los chipos no la chupan. O inoculación de animales, que ya lo habían visto también. Y los indirectos tenemos ELISA, y hemaglutinación indirecta e inmunofluorescencia, que son los que más se utilizan. Hoy en día también salieron las inmunocromatografías, que son pruebas rápidas, que gracias al COVID esto para ustedes hoy en día es muy fácil, que vendría a ser colocar sangre completa, suero o plasma aquí en este lugar, en este huequito, y la sangre va a migrar hacia acá, hacia donde está el examen, y si se marca este pedacito, esta línea que está acá, pues es positivo. Y se tiene que marcar de negro la superior, que es el control de que la prueba funciona, como lo ven acá. Entonces estos dos están positivos porque tanto la raya de control como la de positividad del test están positivas. Negativo si la del test tiene que estar el control positivo y el test negativo. Y si solamente se prende el test, pero el control no, o no se prende ninguno de los dos, el test es inválido porque está mal. Y este test detecta anticuerpos, no antígenos, ¿ok? Y bueno, para hacer diagnóstico inmunológico en Chagas tiene que haber 2 de 3 pruebas inmunológicas positivas, y tienen que ser utilizando 3 metodologías diferentes que impliquen antígenos diferentes del parásito. Y listo. Okay. ¿Alguna pregunta, chicos, que no haya quedado claro? Profe, ¿la de anticuerpos se usa nada más ya en fase crónica? No, siempre que no consigas, si tú sospechas Chagas y utilizaste los métodos directos y ninguno dio positivo, tienes que, a juro, pasarte a los métodos inmunológicos. Ok, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, esperemos que todo bien y que salgamos bien. Chévere. La mayoría de las veces se utilizan más las pruebas serológicas que bueno, que en Chagas oral, el brote de Chagas oral se descubrió porque un bioanalista hizo un frotis de sangre periférica y consiguió porque lo mandaron a hacerlo, y consiguió los tripomastigotes sanguícolas. O sea que también funciona cualquier método, pero si no fuera por ese paciente que tenía alta carga parasitaria, no hubieran diagnosticado todos los demás. Pero esto evidentemente que simplifica mucho las cosas, esta prueba rápida.
Ok, chicos. Ok, pero que usted comparte, voy a ponerle pausa a este, bueno, creo que lo voy a poner, o sea, lo paro y Andy, ¿tú lo pones a grabar? Sí, yo lo pongo a grabar. Ok, listo, voy a parar aquí.